los tiempos se le conoce por las siguientes características. Se les conocen por las siguientes características. Saben coser, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Son hijas obedientes, madres abnegadas y esposas resignadas. Durante siglos fue de esta manera, aunque en realidad el pasado femenino, ¿no? Conocemos bastante poco. Solo información dada por ecos de voces masculinas y sombras de otros cuerpos. Para elogiar a un gran prócer se dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, reduciendo la existencia femenina a una simple condición de respaldo de silla. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que es la liberación femenina, el cual surgió en momentos aislados en torno a determinadas mujeres a lo largo de la historia. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo surgió el movimiento de liberación femenina? Como podemos ver en estas tres imágenes, son imágenes que nos cuentan la historia. En sí, desde la Revolución Francesa, los hombres tuvieron que salir de sus casas para poder combatir al enemigo. Entonces, tenemos dos situaciones. Una de ellas es en la cual la mujer se tuvo que quedar como jefa de familia para poder solventar las necesidades de sus hijos y familiares, etc. Le voy a estar dejando de servir poquito a poquito menos arroz hasta que llegue así como yo y le voy a preguntar. Si arroz se está escribiendo bastante. 25 gramos de arroz, 25 unidades. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? No como ¿Aquí va a ser por lo mismo? Y por otro lado tenemos al sector económico, a las fábricas, el cual se quedaban sin mano de obra, ya que los hombres habían ido a combatir. Entonces, las mujeres, en tener la necesidad de solventar a sus familias, tuvieron que salir a trabajar, y estas fábricas las aceptaron, pero las aceptaron pagándole la mitad que a los hombres. Desde este momento, cuando la mujer se siente responsable de su familia, se da cuenta de que sus derechos con los del varón eran totalmente diferentes. Y es desde esta forma donde estos años fueron los cimientos de los reclamos de los derechos políticos que la consagraron como ciudadana más adelante. En estas imágenes podemos ver un hecho histórico, que es el 8 de marzo del año 1857, en el cual cientos de trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York marcharon para protestar contra las pésimas condiciones en las cuales ellas trabajaban. Ellas trabajaban y ganaban la mitad que los hombres, y ambos realizaban las mismas actividades y estaban en las mismas condiciones infrahumanas. Entonces ellas se llenaron de valor, de coraje, hicieron estas marchas masivas, y en este 8 de marzo del año 1857, por una fuerza policial, se dio una balacera donde fallecieron alrededor de 129 mujeres. Como respuesta, ¿las mujeres se dejaron amedrentar? Por supuesto que no. 2 años después, estas mismas mujeres que lucharon, estas mismas mujeres formaron el primer sindicato femenino. En el año 1910 llegó también un cambio significativo. Se realizó la segunda conferencia internacional de la mujer socialista, en la cual se proclamó el voto de la mujer. Fue unánime el 8 de marzo. Se dice que se eligió el 8 de marzo ya que era domingo y no se trabajaba. Sin embargo, esta fecha también dio en relación con el incendio de las fábricas de las camisas. Desde este incendio, las mujeres se pusieron de pie y ya nunca más se sentaron. Ya comenzaron a realizar sus protestas para después, recién en diciembre del año 1977, y esta fue pregunta de
postes, pretes, en diciembre del año 1977, la Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional para conmemorar la lucha histórica para mejorar la vida de la mujer. Otro dato es también que el 2 de julio del año 2010 se creó la ONU Mujer, el cual es una entidad para la igualdad de género y empoderamiento de la mujer, cuya primera conmemoración se dio en el año 2011, en 8 de marzo, pues también recordando este incendio de las fábricas de las camisas. Y es cierto, los 8 de marzo, lejos de ser un motivo de celebración, es un motivo de conmemoración, es un motivo de recordar la lucha de estas mujeres que son nuestras antecesoras y lucharon con mucho coraje para que nosotras, sus hijas, su legado, tengamos lo que ahora poseemos, las facilidades de poder estudiar, de poder votar, etc. Entonces, en respuesta de la pregunta, ¿cómo surgió el movimiento de la liberación femenina? Como hemos visto, a lo largo de la historia, las mujeres han sido siempre marginadas socialmente, han sido discriminadas y han sido consideradas, entre comillas, como menores de edad. Y se ha dado una actitud similar a la de un colonizador ante los habitantes. La lucha de la emancipación y liberación femenina nace siempre de la conciencia de esta situación de inferioridad y aspira a derribar barreras. ¿Y cuáles son estas barreras? Que hacen a la mujer un ser social y personalmente inferior al hombre. Entonces, estas son las barreras que ellas quieren derribar. Si antes la mujer luchó, por ejemplo, por el reconocimiento del voto, que en ese momento era reservado para los hombres, o por la posibilidad de estudiar y trabajar sin discriminación, hoy se unen a otros objetivos, otros que han surgido tras constatar el reconocimiento jurídico de ciertos derechos que hoy equivale a una prioridad. ¿Y cuáles son los principales problemas que enfrenta la mujer? Y estos son dos, en realidad. Son uno en el sector económico y otro en el sector familiar. Yo estaba leyendo literatura de los 90 y nos mencionaba que pues en el sector económico había un gran problema. Y es sorpresivo para mí encontrar que en el año actual, en el año 2021, aún tenemos problemas económicos. Aún en el año 2021, las mujeres ganan 1.325.2 y los hombres ganan 1.881.7. Sí existe una diferencia. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Es por el simple hecho de que es mujer o es varón? Sí, puede ser un factor, pero un factor que es muy importante es que las mujeres tienen un problema que es el familiar. La no existencia de guarderías infantiles en los centros de trabajo o la proximidad de estas guarderías en su vivienda impone a una mujer que es trabajadora una verdadera traba para desempeñarse en su trabajo, ya que va a estar pensando en el hogar y también en su trabajo. Entonces, esto va a disminuir su cooperación en el trabajo, a diferencia del varón. Y es más, por ejemplo, estos cifras lo vamos a ver más adelante, que también se observa. Yo actualmente tengo 23 años y nosotros sabemos que después de los 35 años, la mujer para poder salir embarazada es un factor de riesgo. Entonces la mujer debe tratar de salir embarazada antes de los 35 años. Y si yo me coloco a los 30 años, voy a recién terminar la residencia. Entonces,
para salir embarazada y tener una carga familiar. Entonces, tal vez este es uno de los factores por los cuales las mujeres en el sector económico no tienen una buena solvencia, a diferencia de los hombres. Y no solamente el hecho de que sea hombre o mujer. En otros datos que encontramos es en relación a los métodos anticonceptivos. Un 24% refiere no hablar del tema de métodos anticonceptivos con su pareja y hay un 2.2% que refiere que su pareja desapruebe el uso de anticonceptivos. Entonces, esto es una verdadera problemática, porque además los anticonceptivos se les vende mayormente a las mujeres. Existen mayores métodos anticonceptivos para mujeres que para varones. Entonces, subliminalmente estamos dando a entender que las mujeres deben ser las responsables de la concepción, cuando ahora sabemos que debe ser una responsabilidad compartida. Otro dato es que al año 2018, el 12.4% de las adolescentes de 15 a 19 años de Ica por lo menos tenían ya un hijo. Y estamos hablando de un sector familiar que es Ica Perú, que somos de nosotros, donde estudiamos. Y llegamos a la familia. ¿Cuál es la posición con respecto a la familia? Hoy todo el mundo está de acuerdo que la institución familiar está en crisis. La familia ha pasado a ser una unidad de producción a ser ya una unidad de consumo. La crisis de la familia está alcanzando ya dimensiones que son importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, 1 de cada 3 matrimonios se llegan a separar. Si nosotros lo vemos de una manera científica, antropológica, en la cual los antropólogos defienden que la familia no es una entidad natural, que siempre ha existido tal, como la conocemos, sino que la familia está afectada o es alterada por motivos históricos. Y ha existido un tipo de familia determinado, diferente. Por la cual, de esta forma, podemos afirmar que la crisis familiar actual corresponde precisamente a que se están dando múltiples cambios en el pensamiento femenino masculino. Por ende, existe una crisis familiar. Pero aún con crisis o sin crisis, sabemos que la mujer y el hombre, pero la mujer como miembro fundador de la familia es la primera célula que forma la sociedad, ya que tiene un papel muy importante en la creación, la formación y el mantenimiento de valores de las personas que lo integran. Por ejemplo, acá tenemos un texto que dice: solo el hecho de amamantar y estar dedicado al cuidado directo del niño, la mujer tiene una relación más física y afectiva con los niños. Además, tiene una mayor facilidad para la comunicación verbal y para compartir la intimidad. De ahí sus relaciones tienden a ser más expresivas. Además, sirve como puente con su padre. Es que es cierto, nosotros eso lo sabemos. Y la relación madre-hijo se da desde la etapa preconcepcional, desde que el niño está en el vientre de la madre. El niño está escuchando el corazón de la mamá. Es el primer contacto social que tiene. Por eso se da la estimulación prenatal, en la cual se le aconseja a la madre hablarle al niño para así hacerle conocimiento del medio exterior, mediante ella y sus emociones y sus sentimientos. Por eso se dice, según las cifras y la ciencia, nos indica que un 80% de la personalidad del niño se va a dar en la etapa pregestacional y por eso debemos poner énfasis en la estimulación prenatal. Continuamos con cómo se plantea la mujer
en la esfera sexual y su utilización como objeto erótico. Yo estaba buscando para la exposición un vector que sea erótico, entonces coloqué en Google erótico vector y como ustedes mismos lo pueden observar, solamente hay figuras femeninas, no existen otras figuras masculinas. Y así pues todos podemos constatar que la utilización de la mujer en el mundo se ha publicitado como si fuera un objeto erótico. Sin embargo, esto también me da a entender que sexualmente la mujer tiene más capacidad de placer y de actividad sexual que el hombre, a pesar de su tradicional pasividad. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de un fallo no en el varón, no, un fallo en el sistema que afecta a ambos géneros, afecta al varón y afecta a la mujer. Los hombres también tienen sus problemas sociales. Los hombres también desde muy pequeños se les dice, los hombres no lloran. Los hombres son los que tienen que dar satisfacción sexual a la mujer. Los hombres son los que traen la comida a la casa. Entonces, esa carga debe ser fuerte para los hombres también, y ellos también deben tener sus propios líos mentales. Entonces, esto me da a pensar que ellos siempre en su chip tienen la sensación de que deben ser los activos, los que dan placer, a diferencia pues de las mujeres. Pese a todo lo que he mencionado, creo que en nuestra sociedad damos demasiada importancia al sexo, cuando pues en realidad la problemática del sexo ocupa una cantidad pequeña en relación a las otras actividades que realizamos. Las canciones, los poemas, las películas, el teatro, todo habla del sexo, como si fuera la única fuente de satisfacción, cuando no es así. ¿Y por qué? Porque el sexo vende. Estas son unas de los gráficos que ya les había mencionado, que son de las mujeres en relación a los hombres y los cargos. Y este es un gráfico actual, es del año 2019, no es de la Revolución Francesa. Sin embargo, vemos que acá en la dirección son ocupados en su gran mayoría por varones. En un 77.8% son ocupados por varones y las mujeres en un 22.2%. Y así se repite en el primer nivel, en el segundo nivel, en el tercer nivel, en el cuarto nivel, en el quinto nivel. Y acá, en persona de ventas, vemos que los hombres sí están disminuyendo y las mujeres sí están más alto que los hombres. Es la única en que las mujeres están en 59.2% y los hombres en 40.8%. ¿Y por qué? Es que, como ya les había mencionado, la mujer es tomado como un producto de atracción. Y el personal de ventas tiene que tener dos factores. Debe atraer al público. Debe tener una gran llegada al público. Y pues la mujer es utilizada como una buena atracción. Por otro lado, tenemos el peso de género por las escalas salariales. Vemos que los hombres ganan más que las mujeres y obviamente es porque tienen los puestos más altos. Las mujeres ganan menos en un 24.3% y los hombres ganan más en un 75.7%. Y así se repite. La mujer y el consumo social. Este es un gráfico del perfil de una mujer y un hombre peruano, en la cual podemos observar en porcentajes el consumo de ellas y el consumo de ellos. Vemos que pues en un 87% ellas usan productos de belleza, es un porcentaje bastante alto, pero ellos en un 74%
están a gusto con su imagen personal. O sea, ellos no quieren cambiarse nada en un 74%. En un 70%, ella suele asistir a centros comerciales y ellos igual, en un 70% ellos asisten a centros comerciales. En un 67% hacen compras en varios lugares con el fin de ahorrar y ellos igual también hacen sus compras con el fin de ahorrar en un 67%. Hasta acá todo está igual entre el hombre y la mujer. Le gusta probar nuevos productos en un 62% y en un 67% le gusta a los hombres un poquito más probar productos nuevos. Acá sí hay un poquito de diferencia, que es visitar el centro de cuidado personal. Ellas visitan más en un 51% y los hombres en un 32%. También ellos se atienden en las barberías. En un 26% siguen alguna dieta las mujeres, pero los hombres también no se quedan atrás y en un 21% ellos siguen alguna dieta. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad no hay tanta diferencia entre un hombre y una mujer y sus conductas sociales y que tal vez ellos también están siendo afectados por la publicidad que muestra pues hombres maravillosos y ellos también quieren seguir los patrones como nosotras. Nosotros no solamente somos las que sufrimos, tal vez en mayor medida sí, porque las encuestas lo mencionan, pero ellos también son influenciados. Se ha dicho que la publicidad aliena a la mujer, convirtiéndola en un objeto de consumo. Eso ya lo sabemos y lo hemos visto en la anterior diapositiva. Sin embargo, no hace más, no hace más que reflejar la situación que en realidad existe. La publicidad refleja lo que realmente existe en nuestra sociedad. Sin embargo, también esta misma publicidad afecta al varón y les muestra reclames en el cuales ellos se sienten más viriles y compran ese producto. Pero ¿por qué para la mujer es tan importante ser joven y ser guapa? Porque las mujeres son son utilizadas como un objeto de consumo, un objeto decorativo, un objeto de placer, un objeto doméstico. Y no me van a dejar mentirles que, por ejemplo, si ahorita prendemos nuestro televisor y buscamos un comercial de algún detergente o de algún blanqueador, va a salir una mujer explicándome las condiciones de ese detergente. Y son las mujeres. ¿Por qué? Porque la publicidad está dirigida a ellas, porque son un objeto de doméstico. Las mujeres deben embellecerse y convertirse en una decorativa muñeca de plástico, como dicen las revistas de moda. Pues no. Susan Sontag tiene un artículo titulado La edad de las mujeres, y en la cual ella se pregunta, ¿por qué es tan importante para las mujeres ser jóvenes y guapas? Si la edad, en cambio, en los hombres, los favorece. En ellos, a un hombre maduro se ve como un gran marido, como un buen amante, y depende más de la realización personal que de su aspecto físico. Inclusive, en muchas ocasiones, el hecho de confianza que tienen en sí mismas las mujeres dependen del cumplimiento o adulación de los hombres. Las mujeres debemos aspirar a la sabiduría, no solo a la belleza, a ser competentes, no solo a ser útiles, a ser fuertes y no solo ser graciosas, tener ambiciones propias y que estas ambiciones no solo estén relacionados a nuestros hijos o a nuestros esposos, aceptar con naturalidad. Debemos aceptar con naturalidad el paso del tiempo sobre nuestros cuerpos sin tratar de ocultarlo. Lastimosamente, mientras nosotras seguimos en la lucha del amor propio, de querernos a nosotras mismas, de colgarlo en Facebook y en todos nuestros estados, la publicidad
de nuestra sociedad de consumo sigue utilizando a la faceta de la mujer compradora, a la faceta del objeto sexual que puede llegar a ser la mujer como un reclamo para poder atraer la atención y que su producto venda. Entonces, como podemos observar, en realidad hay un error en el sistema, más allá que seamos nosotros como persona individual. Bueno, acá seguimos con más estadísticas. Tenemos un estudio bastante interesante en el cual se le preguntó a múltiples señoritas panameñas sobre el éxito social y la belleza. ¿Qué tan importante es ser bello para tener éxito social? Un 35.4% dijeron que era muy importante, un 35.4% que era muy importante, un 42.4% dijeron que pues es importante y un 22.2% dijeron que no era importante. Es sorprendente cómo casi un 43% de mujeres pues considera la relación éxito social y belleza como un factor importante. Para tener éxito social, este 43% de mujeres cree que debe ser bella. Continuamos con la siguiente encuesta. Ahora se le preguntó si para el éxito económico era importante ser bella. Ellas dijeron que en un 32.1% es importante ser bellas. Sin embargo, y acá es una buena noticia, que en un 67.9% dijo que no importa ser bella para tener éxito económico. Y acá hay un comentario de una de las encuestadas que nos dice, la belleza no determina el éxito económico, pero sí influye. Se dice que el 60% de lo que proyectamos es nuestro físico. Sin embargo, si una persona es preparada, puede conseguir lo que sea. Eso nos menciona Geraldine en la encuesta. Continuamos con el éxito sentimental y la belleza. En esta encuesta se les preguntó a estas mujeres si para tener éxito sentimental era necesario o es importante ser bellas. Ellas mencionaron en un 64.2%, en un porcentaje sumamente importante, que sí, es importante ser bellas para poder tener éxito sentimental. Pero no importaba la belleza para tener éxito en lo sentimental en un 35.8%. Y acá tenemos un comentario de una de las encuestadas, Natalia, el cual nos dice, para las mujeres lindas es más fácil conseguir un novio, también deshacerse de uno, porque es más fácil conseguir un novio mejor. Imagínense, hoy está esperando encontrar un novio mejor, que le haga caso a un novio mejor para poder dejar a ese novio peor. Entonces, esta es una realidad que sucede y está en las encuestas. Por otro lado, tenemos otra pregunta que es en relación a la autoestima y la delgadez. Se pregunta, ¿para tener autoestima es importante ser delgada? Es importante para un 61.6%. Estamos hablando de un gran porcentaje que nos indica que para ser delgada, o sea, las delgadas tienen una buena autoestima. Y no importa para un 38.2%. Otros resultados nos indican que 38% de las mujeres encuestadas alguna vez se han sometido a un ayuno con la finalidad de reducir el peso alguna vez en su vida. Estamos hablando que un 38% han sido influenciadas por los medios de comunicación o por los comentarios y han realizado un ayuno. Un ayuno indica
no algo saludable, no que ellas quieren adelgazar para ser saludables, sino ellas quieren adelgazar para verse bien, para gustar. Entonces, esto sí es una gran problemática. En esta imagen podemos observar el perfil de la mujer y el hombre peruano. Para comenzar, nosotras somos 8.5 millones de mujeres, somos un poco más, somos de la mitad, un poquito más que los varones. De mujeres de 18 a 70 años de edad en el Perú urbano. Y hombres hay 8.1 millones de 18 a 70 años en el Perú urbano. Entonces, según el perfil, nos indica pues que ellas son gestoras del hogar en un 78%. Y ellos son trabajadores, y se dedican a trabajar un gran porcentaje, un 93% de ellos son trabajadores. ¿Y cuánto ellas? Ellas son, miren, un menor porcentaje, en un 68% ellas son trabajadoras, son menos que los hombres. Ellas en un 77% son madres, ellos en un 62% menos que las mujeres son padres. Ellas ahorran en un 61%. Sin embargo, ellos ahorran más, ellos ahorran en un 69%. Y yo les voy a explicar por qué. Porque las mujeres están más en relación con las necesidades de sus hijos. Entonces, esto evita a que ellas puedan ahorrar su dinero, a diferencia de ellos, que como trabajan más, no tienen tanta relación emotiva, sentimental con los niños. O sea, sí la tienen, pero no es tanta como la madre. Y por ende, es en menor, ellos pueden ahorrar más. Son internautas, 59%, y ellos son internautas en un 64%. Son smartphoneras en un 49% y ellos son más, en un 59%. Viven en pareja, las mujeres, 49%, en menor porcentaje de los varones, ellos en un 52% viven con las parejas. En un 38% son bancarizadas y ellos en un 46% son bancarizados. En un 35% ellas son profesionales con estudios superiores completos y ellos más. Ellos ya en un 39% son profesionales con estudios superiores completos. A diferencia, ellas sí son emprendedoras de su propio negocio, en mayor porcentaje, bueno, en uno mayor que los hombres que son pues, no, son 12 ellos, son 12, son menor que en ellas, ¿no? Para ser emprendedoras. Ellos son menos emprendedores en un 12%, pero ellos son más estudiantes en un 16% y ellas son menos estudiantes en un 14%. Esa es la realidad y el perfil de la mujer peruana y del hombre peruano. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la mujer y la religión. Y en realidad esta es un tema un poco minado, aunque yo he iniciado hablando acerca de algunas frases de algunos santos con algunas percepciones que ellos tienen. Así que voy a evitar mencionar mi postura personal y sí voy a poder citar algunos versículos de la Biblia que menciona así. Gálatas, capítulo 3, versículo 28, nos dice: no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra. Me parece un versículo bastante bello, ya que, pues, en realidad el conflicto ha sido dado por los roles de género, que posiciona a una mujer a hacer determinadas actividades y posiciona a un hombre a hacer determinadas actividades. Entonces, este me parece un gran versículo, un versículo bastante bonito,
el cual me hace pensar que si hubiera un Dios y si existiera, este Dios me vería de la misma forma que ve a todos en general, o sea, hombres y mujeres. Sin embargo, acá también tenemos un versículo que es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 11 al 15, en el cual menciona, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer fue seducida. Bueno, en realidad existe tal vez un concepto que está lejos de mi entendimiento actual. Sin embargo, acá me evidencia que la mujer fue la culpable de que originó el pecado, ¿no? Y acá lo coloca bastante claro. Pero también nosotros tenemos que aprender a tener una mente abierta y saber que a veces algunos textos están lejos de nuestro entendimiento y tienen otro tipo de comprensión. Acá tenemos otro texto que es el Código Hindú, el cual menciona, y esto es bastante fuerte, dice así, la mujer no mira si es hombre, no mira si es joven, ni si es hermoso, ni si es contrahecho. Es hombre y basta, porque el mar jamás está harto de ríos, ni el fuego de la leña, ni el muerte de los seres vivientes, ni la mujer de los hombres. Dios hizo a la mujer naturalmente perversa, enamorada de su lecho, prendada de su silla y de sus adornos, y desordenada en sus pasiones. Eso nos menciona el código hindú. Entonces, todo institución, sea religiosa, sea del sistema en general, está en un proceso de evolución. Hace algunos años, bueno, no tan pocos años, inclusive en las iglesias católicas, las mujeres no podían cantar los coros, no podían cantar sus canciones angelicales, y estas solamente eran cantadas por niños o hombres castrados. Ahora no, ahora es diferente, ahora sí las mujeres pueden cantar esas canciones. Eso quiere decir que pues la religión en sí está en un proceso de evolución. Y más allá de lo que es la evolución o no, y la etapa oscura de la iglesia en sí, y antes de poder mencionar este texto de Eduardo Galeano, que pues Eduardo Galeano es uno de mis escritores favoritos, me da la idea de ese asunto polémico que sucedió con esta actriz, Mayra Couto, cuando hizo un texto. Yo me acuerdo que estaba revisando y vi ese texto en el cual ella decía que las palabras deberían variarse y deberíamos evitar masculinizarlos, si no podríamos feminizarlos. En este caso, decir munda y no mundo. Les voy a comentar que en realidad mi primer enfoque fue algo como abstracto, fue un tema poético, lo podría decir así, y para mí me pareció algo que estaba bien. ¿Por qué? Porque existe una pirámide, existe un límite entre la fantasía y la realidad. Entonces, en el mundo de la fantasía, el decirle mundo al mundo para mí me pareció bien, así como ahorita voy a leer este texto que dice así Eduardo Galeano. Si Eva hubiera descrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo parirás con dolor y tu marido te dominará, que todas estas historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa. Este suceso no existió. Este suceso es algo que ha salido de la mente del escritor. Yo lo leo y pues en mi mundo y mi pirámide
que existe de la fantasía me hace sentir bien, me gusta. Pero ahora último, que se trate de hacer normal el hecho de cambiar el género a las palabras, cuando en realidad los roles de género han venido a afectarnos y no a mejorarnos, no estoy de acuerdo con esa situación. Creo que tenemos que tener nosotros los límites correctos de la fantasía y de la realidad, y que las letras y las palabras no tienen un rol de género, y tampoco deberían tenerlo. ¿Qué culpa tienen ellas? No tienen culpa de nada. Así que, bueno, eso es mi postura, y pues voy a continuar diciéndoles acerca de otro texto de Eduardo Galeano que menciona: si las santas y no los santos hubieran escrito los evangelios, ¿cómo sería la primera noche de la era cristiana? Las santas hubieran contado que estaban todos de muy buen humor, todos. La Virgen, el niño Jesús resplandeciente en su cuna de paja, el buey, el asno, los Reyes Magos recién venidos de Orientes y hasta la estrella que los había conducido a Belén. Todos estaban contentos, menos uno. San José sonrió, murmuró: yo quería uno. Estos eventos pues son fantasiosos, que me alientan a soñar, a pensar, pero no, están lejos de ser una realidad. Bueno, continuamos con las cifras. Vamos a hablar acerca de la violencia de las mujeres peruanas en la pandemia, como un estudio y análisis, porque a raíz de que la mujer ha tenido que pasar más tiempo en su casa, ha habido un incremento de los casos de violencia. Desde el año el 17 de marzo hasta el 31 de agosto del año 2020, se atendieron en el país alrededor de 14.583 casos de violencias contra la mujer, según el registro dado en este equipos itinerantes de urgencia. ¿Y nosotros cómo podemos contribuir a este cambio? Para vencer la violencia contra las mujeres durante la pandemia y generar espacios seguros para todas las peruanas, es importante crear políticas de prevención, de promoción y atender la violencia, el acceso de la justicia y el fortalecimiento de la institucionalidad. Nosotros debemos realizar prevención, y sí se ha estado realizando en el sector de salud. Cuando llega una paciente, por ejemplo, al servicio de obstetricia, se le entrega una ficha de violencia familiar, de tamizaje de violencia, y ella inclusive no tiene que ni escribir, ella marca si ha sido violentada o si ella ha violentado a uno de sus hijos. Entonces, para mí es una gran estrategia para poder identificar si existe violencia en un hogar. Además, después de haber tenido ese tamizaje, debe pasar por el consultorio de psicología para recibir orientación. Porque las mujeres, estoy segura que muchas de las mujeres que son violentadas en el Perú no saben que son violentadas, porque no son orientadas. Y la violencia se da de diferentes tipos. Tenemos violencia psicológica, violencia social, violencia económica, violencia sexual, violencia física, etc. Entonces, ellas no son conscientes de ese tipo de violencia. Y nosotros, como futuros personales de salud, debemos hacerlas entender, debemos orientarlas sobre sus derechos. Y ahora vamos pues a tener una pequeña dinámica de una pregunta. Yo voy a hacer una pregunta a ustedes y me van a decir, si viene una paciente, una mujer, y les dice: en mi casa no es un lugar seguro para mí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué ustedes le responderían? A ver, Domingo, ¿estás ahí? Domingo. A ver, entonces, a ver, alguien que me quiera responder. ¿Alguien que me quiera responder? Ajá. ¿Qué le preguntarías a Antonella? ¿Por qué? Le preguntaría por qué y que poco a poco me comente,
porque, bueno, yo no sé tampoco si es real o no. Hay, por ejemplo, personas que quizás se pueden inventar, ¿no? Así, Así que tendría que primero estar segura, ¿no? Primero me cuente la situación. muy bien, Antonella. Claro, lo primero que nosotros tenemos es que identificar si la situación es verdadera y tenemos que mencionarle a la mujer que nosotros la podemos ayudar, nosotros le podemos orientar y que no está sola, está tranquila. Por ende, la Organización Mundial de la Salud nos ha respondido y nos ha dicho que nosotros podemos orientar a esta persona y hacer su orientación en un plan de contingencia. Por ejemplo, estamos hablando de un hecho verdadero. Ya identificamos que es un hecho verdadero, que esa mujer pues está predispuesta a poder ser violentada. Entonces, en nuestra calidad de vecinos o de amigos, nosotros le podemos decir primero que hay una línea que es del Perú, que es contra la violencia de la mujer, es la línea número 100, el cual es la llamada gratuita y está las 24 horas disponibles, donde hay personas trabajando para identificar la violencia contra la mujer. Posterior a ella, nosotros le podemos decir, señora, usted debe localizar a un vecino, amigo, conocido o compañero de trabajo o un refugio al cual usted puede acudir en un caso que tenga que abandonar su casa de forma inmediata. Le tenemos que decir, señora, usted tiene algún amigo, vecino de confianza que usted pueda ir para que la pueda albergar en una situación de urgencia. Luego, debemos decirle que planifique cómo salir de su casa de forma segura y cómo llegar a un lugar previsto. Por ejemplo, tiene que prever el transporte, cómo puede llegar a la casa de su vecino. Luego, también le tenemos que decir, señora, tenga preparadas sus pocas cosas básicas. No se va a llevar todo el closet entero, sus cosas básicas. ¿Cuáles son? Su documento de identidad, su teléfono, su dinero y alguna ropa y algunos medicamentos que usted pueda utilizar. Y también debe tener una lista de números de emergencia. Y si es posible, establezca una forma secreta de comunicarse con un vecino de confianza para que pueda venir a su ayuda en un caso de emergencia. Eso es nosotros lo que podemos decir cuando estamos en una situación y nos pregunta eso una señora que ha sido violentada o tiene miedo de ser violentada. Bueno, según estos retos, el Estado peruano ha ideado estrategias para enfrentar la violencia contra la mujer y por la cual ha aprobado la Ley 30364. Es una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y su reglamento. Luego también tenemos la aprobación del Plan Nacional contra la Violencia de Género que se dio en el año 2016 a 2021 y la aprobación de la Guía de Procedimiento para la Intervención de la Policía Nacional en el marco de la Ley 30364. Y también se ha dado la designación de la Fiscalía Provinciales Penales a nivel nacional para conocer los casos de feminicidio. Es que existen muchas leyes que nos amparan, sin embargo, ellas no tienen el conocimiento. Entonces, nosotros debemos orientarlas. Seguimos con más cifras y ahora sí en letras rojas. Una mujer es asesinada cada 2 horas en América Latina por el hecho de ser mujer. Los feminicidios en el mundo. Estamos hablando que alrededor de 137 mujeres son asesinadas por un miembro de su familia cada día. Un miembro de su familia. Son las personas que están más cercanos a ella. 58 de cada 100 mujeres son asesinadas por sus parejas o familiares. 58 de cada 100 mujeres. Estamos hablando más de la mitad de las mujeres que viven con sus parejas, que son asesinadas. Y lo alarmante es que son sus parejas.
son aquellas personas que ellas identificaron como compañeros de vida. Entonces, ¿qué sucedió? ¿El problema es del varón? Sí. Y el problema también es de la mujer, también, porque antes de convivir se da un proceso del enamoramiento, en el cual uno tiene que identificar a esa persona y su comportamiento. Y ustedes me pueden decir, pero muchas personas se muestran como no son. Es cierto. Caras vemos, trastornos mentales no sabemos. Esto va tanto para los hombres como para las mujeres. Pero hay un lugar donde podemos identificar, por ejemplo, en la familia. Madre que es violentada y que tiene un padre que es violento, es una persona que ya tiene traumas sociales. Tal vez no es un violento, no es un golpeador, pero sí tiene algún trauma social. Entonces, se tiene que identificar ese trauma social y poder recibir ayuda profesional. Creo que sería lo más indicado. Continuamos. América Latina es el segundo continente con mayor tasa de feminicidio después de África. África, estamos hablando de África. En pueblos de África existen unos rituales donde las mujeres que están en su etapa fértil, estamos hablando de niñas de 14 y 15 años, se les corta el clítoris y no en un proceso quirúrgico aséptico, sino con un vidrio, con un cuchillo se corta y luego se sutura todos los labios menores y se deja una apertura como un lápiz para que la mujer pueda orinar, pueda menstruar. Eso sucede en África. Sumamente primitivo la mutilación femenina. Y nosotros no estamos tan atrás, nosotros estamos en el segundo lugar de la tasa de feminicidios. Seguimos. Un feminicidio, cada 2 horas y media se registra uno en la región. Cada 2 horas y media se da un feminicidio. La violencia física o sexual se da en una de cada 3 mujeres. Y ustedes no me van a dejar mentir o me van a calificar de mentirosa, que todas las mujeres que estamos presentes acá, al menos una vez, hemos tenido un episodio de violencia, si no es sexual, ha sido emotiva. Cuando nosotros vamos caminando por la calle, muchas veces se ha pasado de manos y etcétera, y eso es una violencia física. Y el 80% de violencia física se comete contra las mujeres. La violencia física en un 80% es cometida por las mujeres. Luego continuamos. Mi cuerpo es mío. Debates en torno al aborto. Existen múltiples debates en torno al aborto. Hace poco en Argentina se legalizó y para que sea un aborto libre y gratuito. Entonces, en realidad, tenemos diferentes cifras, ¿no? Una de cada 10 mujeres de niñas menores de 18 años en el mundo han sido obligadas a tener relaciones sexuales o a realizar actos sexuales. Y es probable que este número inclusive sea superior. Y 215 millones de mujeres no pueden acceder a métodos anticonceptivos aunque quieran dejar de tener hijos o retrasar el momento de tener. Y si nosotros, como estudiantes de medicina, nos ponemos a pensar en qué momento se da en la vida, recordemos que pues a raíz de la fecundación, de la unión del óvulo y el espermatozoide, se da una multiplicación celular. O sea, en realidad, en movimiento, en términos físicos, hay vida. Pero la vida es viable recién el 7º día, donde se da la implantación en la cavidad endometrial. El blastocisto se implanta en la cavidad endometrial y es ahí donde es viable. Se hizo un experimento en el cual
entre animales, donde se extrajo los óvulos fecundados de estos animales y se colocó en el cuerpo también del animalito, pero en el riñón. Y este no evolucionó a ser un embrión, no, se volvió un ateroma. Entonces, es cierto, sí existen factores maternos que hacen a la mujer dueña de su cuerpo y de su organismo. En lo personal, y ya habiendo estudiado medicina legal y los métodos que se dan de aborto, que realmente son muy dolorosos, porque hay proceso con el curetaje, se rasgan a los niños y se sacan en pedazos a los fetos. Entonces, estos procesos, yo no soy partidaria de estos procesos, pero sí creo en la prevención. Sí creo en la prevención. Cuando una mujer es violada, el mismo sector sanitario le da una opción, le da un paquete. Este paquete tiene tanto una muestra de sífilis, de VIH, la pastilla del día siguiente, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que crear conciencia en las mujeres para que ellas puedan denunciar, para que ellas puedan acudir a estos sectores y no termine en un aborto que puede perjudicar su vida, porque sea libre y gratuito, es una operación y todo tiene su riesgo. Bueno, y por último, tenemos, bueno, se me ha borrado parecer la diapositiva. Bueno, estaba la diferencia entre un feminismo y los llamados feminazismos. En realidad, el feminismo ha sido una corriente y el feminazi no, los feminazis no, es más, es algo otorgado. Feministas se han llamado en un principio las mujeres, sin embargo, muchas de ellas también salían a marchar y no se hacían llamar feministas. No, solamente lo hacían por propia decisión, no por encajar en un lugar. Entonces acá le estaba tratando de traer unos imágenes en el cual existen las diferentes corrientes de feminismo. Por ejemplo, tenemos el feminismo separatista. El feminismo separatista pretende excluir a los hombres, alegando que las mujeres tienden a ayudarse entre sí antes que a los hombres. Están a favor de crear espacios e instituciones solo para mujeres, como colegios femeninos, empresas que contraten solo o preferentemente a mujeres. Las más radicales inclusive reivindican la superioridad de la mujer frente al hombre, culpando a la masculinidad como fuente de todos los males de la sociedad. Vemos que, pues, en realidad no todas las feministas son iguales, todas tienen una forma de pensar. Estas son el tipo de feminismo separatista. Por otro lado, acá tenemos el feminismo de la diferencia, que dicen, ¿no? ¿Por qué aspirar a tener un poder si los hombres son agresivos y violentos, mientras las mujeres podemos crear un mundo que refuerce las diferencias femeninas? Sostienen su lema es ser mujer es hermoso, no hablan de desigualdad, sino de diferencia, y plantean la igualdad entre mujeres y hombres, y nunca la de las mujeres con los hombres. Por otro lado, tenemos este otro tipo de feminismo, que es el anarcofeminismo. El anarcofeminismo es una teoría política que enlaza el feminismo con el anarquismo. Busca la autonomía de la mujer, es decir, su emancipación y realización como individuo, y género femenino con sus particularidades. Se opone a todas las relaciones de poder forzadas. Por otro lado, también tenemos al feminismo anticapitalista. Este feminismo nos dice que debe rechazar el sacrificar el bienestar de una mayoría para proteger la libertad de unas pocas, y defiende la necesidad
y los derechos de las muchas y de las mujeres pobres y de clase trabajadoras y de las racializadas, inmigrantes, de las mujeres queer, de las trans y las discapacitadas, las alienta a verse como de clase media, aun cuando el capital no para explotarlas, no para de explotarlas. Entonces así tenemos múltiples tipos de feminismos y creo que tenemos que saber que no todas las feministas son iguales, no todas las feministas son radicales, hay tipos de feministas y por ejemplo yo defiendo que el feminismo no es la supremacía de la mujer, el feminismo en sí trata de buscar la igualdad entre el hombre y la mujer. En la actualidad se está trabajando la equidad de género, donde el hombre y la mujer tengan los mismos derechos. Y eso es lo que se tiene que resaltar. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido una ponencia bastante interesante. Si es que alguno tuviera alguna duda, se les invita a hacer sus preguntas. Las pueden escribir por el chat, levantar la mano o quizá prender su audio. Si es que alguna parte no les ha quedado claro, también estén invitados a preguntar. Agradecemos de la misma manera la participación de la ponente Caterine, que ha dado una excelente ponencia. Buenas noches. Sí, Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es su pregunta? Quería hacer una pregunta respecto a los valores que mencionaba la compañera expositora del Ministerio de la Mujer, debido a que hay noticias que salieron en Canal N donde, donde decían que la muerte o sea, dada por estos feminicidios se atribuían específicamente a cualquier a enfermedades o personas que estén relacionadas dentro de un conflicto interno en la familia. ¿Sería posible que pueda exponer de dónde es precisamente esta información, por favor? Bueno, sí, la información fue obtenida del Ministerio de Salud. Esa es la información. Bueno, en realidad nosotros tenemos que prevenir que se den estos tipos de violencia en la mujer y pues uno de las formas de prevenir es informando de nuestras redes sociales, con los números, con nuestra forma, por nuestras redes sociales, como ya mencioné, ¿no? Y así poder prevenir la violencia contra la mujer. Gracias por la pregunta. Bueno, al ver que esto es todo, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Usemi, por la invitación. Muchas gracias, Caterine, y muchas gracias a todos los participantes de esta ponencia. En breves momentos se pasará el post-test. Esperamos les haya gustado la ponencia y haya sido muy enriquecedora para todos ustedes.